Buenos días. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, rector y todo el comité organizador de Casa Grande Caribe, por la invitación a hacer este estudio. Y bueno, respondiendo un poco a la reflexión que nos ponía a hacer Lucy, lastimosamente durante la pandemia, cuando todos nos conectábamos a Internet, todos los que estamos aquí presentes nos conectábamos a Internet para seguir nuestras labores. Nosotros aquí en la universidad nos conectábamos, dábamos las clases de manera remota a través de Zoom, a través de Teams o a través de cualquier tipo de plataformas que muy seguramente los que no están en la academia también utilizaban para mantener sus operaciones. Lastimosamente muchos colegios, en muchos municipios, estaban conectados a través de cartillas físicas. A través de cartillas físicas que los profesores les mandaban a sus casas para que hicieran sus asignaciones y luego de un tiempo las devolvían al colegio. Entonces, por este sentido, es que Casa Grande Caribe en esta versión ha incluido el tema de tecnologías de información y comunicaciones, porque normalmente cuando hablamos de infraestructura pensamos en infraestructura de transporte, en infraestructura de servicios públicos, en otros tipos de infraestructura más, como lo dice mucha gente, más de cemento, ¿verdad? Pero a veces nos olvidamos de otro tipo de infraestructura como de las tecnologías de información y comunicaciones, que realmente son un medio transversal de desarrollo. A través de las tecnologías de información y comunicaciones llevamos educación a zonas apartadas. A través de tecnologías de información y comunicaciones podemos llevar oportunidades de desarrollo económico, lo que se convierte también en desarrollo social, ¿verdad? Y por esta manera, Casa Grande Caribe ha decidido en esta versión apostar por el estudio de infraestructura en tecnologías de información y comunicaciones, convencido de que al tener toda esta conectividad se puede aprovechar para generar nuevas oportunidades de progreso en la región Caribe. Bien, la metodología de este estudio se basó primero en un análisis y selección de unos indicadores clave que hemos definido. Básicamente nos centramos en penetración de Internet, en porcentaje de personas que usan Internet y en el índice de brecha digital. Luego hicimos una comparación primero de Colombia frente a otros países de Latinoamérica y luego de la región Caribe frente a otras regiones del país. Después de analizar el estado en el que está la región Caribe frente a otras regiones del país, entonces planteamos unas iniciativas de proyectos y con unos expertos dimos una priorización de estas iniciativas que hemos planteado. Entonces, primero la selección y análisis de indicadores, como les comentaba, nos centramos en indicadores de acceso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. No son indicadores que nos inventamos el profesor Miguel y mi persona, son indicadores que internacionalmente están establecidos para estudiar cómo es el avance en cuestión de infraestructura de tecnología de información y comunicaciones alrededor del mundo. Bien, estos indicadores están definidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y uno es el índice de penetración de Internet, que está definido como el número de conexiones de banda ancha por cada 100 habitantes. Esa es la definición del índice de penetración de Internet, el número de conexiones de banda ancha por cada 100 habitantes. Y el otro indicador es la cobertura de la población, definida como el porcentaje de personas que acceden a Internet. El primer indicador es mucho más objetivo, se analiza cuántas personas hay, cuántas conexiones hay, se divide por el censo poblacional. El segundo indicador es un poco más de encuestas para saber cuántas personas realmente acceden a Internet. Y otro indicador que tuvimos en cuenta es el índice de brecha digital, que es un índice definido por un estudio de consultoría que contrató el Ministerio de las TIC hace algunos años y que tiene en cuenta 4 dimensiones: motivación, acceso material, habilidades digitales y aprovechamiento. Bien, empezamos a hacer unos comparativos, comparamos a Colombia con otros países de Latinoamérica. Nos damos cuenta que hay algunos países como Chile, Brasil, México, que tienen de pronto algunas economías un poco más sólidas, que están por encima de Colombia en el índice de penetración de Internet. Hay otras economías, economías que claramente están por debajo de Colombia, pero otras economías que son comparables con Colombia que nosotros superamos en el índice de penetración de Internet. Eso nos dice que como país, pues si bien no tenemos la conectividad al 100%, pues
estamos, digamos que, donde se esperaría que podríamos estar. Lo mismo sucede con la proporción de personas o el porcentaje de personas que acceden a Internet. Nos superan Chile, Brasil, México, y tenemos otras economías como Panamá, Bolivia, Perú, que están por debajo. Bien, el índice de brecha digital no lo comparamos entre países porque, como les comenté ahorita, es un indicador que está definido solamente aquí en Colombia, no tenemos datos de los otros países. Ya entrando a comparar los departamentos, en la gráfica, en las barras azules claras, tenemos los departamentos de la región Caribe. Y en las barras verdes claras tenemos algunos departamentos, digamos, que son con los que siempre uno tiende a compararse: Antioquia, Valle del Cauca, donde están lo que llamamos las ciudades principales del país: Medellín, Cali, ¿verdad? Incluimos Cundinamarca, incluimos Santander. Estos indicadores son departamentales y incluyen las ciudades capitales, o sea que están jalonados también estos indicadores que están aquí están jalonados por Bogotá, por Medellín, por Cali y por Bucaramanga. Nos damos cuenta que todos los departamentos de la región Caribe están por debajo de los otros departamentos con los cuales nos comparamos. El departamento del Atlántico es el que tiene mejor indicador. El departamento del Atlántico lleva más de 10 años con todos los municipios conectados a Internet a través de una red de fibra óptica, ¿verdad? Y nos damos cuenta también que el promedio de la región Caribe está muy por debajo del promedio nacional. Incluso el promedio de la región Caribe solamente es mejor en este indicador que el promedio de la región amazónica, que en su mayoría es una zona selvática. Entonces nos damos cuenta de la inequidad que hay entre la región Caribe y las otras zonas del país. Viendo el porcentaje de personas que acceden a Internet, también nos encontramos con indicadores similares. Ya aquí el Atlántico ya entra a tener indicadores similares a, por ejemplo, Cundinamarca, Antioquia, ¿verdad? Pero la región Caribe tiene la misma realidad, está muy por debajo del promedio nacional y solamente supera a la región amazónica y empieza a ser un poco comparable con la región pacífica, pero los números siguen estando por debajo de las otras regiones. Y en cuanto al índice de brecha digital, también tenemos, aquí pues es al revés: entre menor sea el indicador, entre menor sea el número, tenemos una mejor cifra porque es brecha digital. También el departamento de Atlántico es nuevamente el que tiene mejores números, en este caso igual que San Andrés, casi igual que San Andrés, es comparable con los otros departamentos del país, pero la región Caribe nuevamente tiene números, un promedio desfavorable frente a otras regiones del país. Bien, aquí tenemos una gráfica, una cartografía de cómo están los diferentes departamentos de la región Caribe frente a los 3 indicadores analizados, frente a porcentaje de personas que acceden a Internet. Bueno, aquí los dos dicen porcentaje de personas que acceden a Internet, pero el primero es penetración de Internet, el segundo es porcentaje de personas que acceden a Internet y el tercero es índice de brecha digital. Si nos damos cuenta, el azul oscuro, que representa pues el mejor índice, el Atlántico está, digamos que bien en los tres indicadores, pero nos damos cuenta que la mayoría del mapa está en zona roja, o sea que tiene indicadores que tienen números desfavorables frente al Atlántico, que está casi en el promedio nacional, y por ende frente a todos los demás departamentos de la región Caribe. Entonces, a continuación, el profesor Miguel Jimeno nos va a mostrar el análisis de iniciativas que hemos realizado para poder cerrar estas brechas digitales. Bueno, muchas gracias también, muchas gracias por estar aquí presentes en el evento. Entonces, continuando con esto de la presentación de los indicadores, ahora precisamente lo que nos compete hoy también es poder pensar en qué proyectos nosotros podemos proponer y revisar su pertinencia a través de este estudio. Primero lo que hicimos fue evaluar unos proyectos existentes, obviamente reconociendo qué están haciendo los gobiernos actuales y anteriores a nivel nacional y regional. Rescatamos los kioscos Vive Digital, que es un proyecto que se han hecho de manera constante. También, por ejemplo, hubo recientemente el proyecto Navegatic del anterior gobierno, donde la idea era que la intención era otorgar unas tarjetas de navegación por red celular a una gran cantidad de personas que incluyeran sobre todo estudiantes y de universidades y colegios públicos, de tal manera que pudiesen tener, digamos, que aumentar la navegabilidad.
Y también el gobierno anterior hizo una iniciativa de ciudades y territorios inteligentes con lo que ellos buscaban construir un modelo de madurez para evaluar qué tan bien iban a quedar rankeadas las diferentes ciudades y municipios del país. En eso resaltamos que ahí las ciudades de la región Caribe no estaban bien rankeadas, eran muy pocas las que aparecían entre las 30 primeras, más que todo era para las ciudades y municipios del interior del país. Y nosotros, a partir de lo que ya se estaba haciendo, el existente esfuerzo, vuelvo y digo, esfuerzos anteriores de los gobiernos, los actuales y los anteriores, entonces revisamos y priorizamos una serie de proyectos, dentro de los cuales salieron, de unos 10 originales, salieron preseleccionados los 10 que están aquí, a partir de unos criterios que nos permitían ir más acorde al estudio que estábamos haciendo dentro de Casa Grande Caribe. Entonces, dentro de los 10 proyectos tenemos los siguientes. Digamos que vamos a tener pendientes las numeraciones que estamos utilizando, 1, 3, 4 y 8 y 10, porque a medida que vayamos a estar viendo los resultados de las encuestas con los expertos, vamos a estar utilizando la numeración. El primero dice implementación de centros comunitarios de acceso a Internet en zonas rurales de la región. El segundo, establecimiento de alianzas de empresas de telecomunicaciones para ampliar la cobertura de Internet. Resaltamos que eso se está haciendo proyectos de estos tipos, pero siempre como a partir de los indicadores que mostraba el profesor César, vemos que todavía hay unas falencias. En el número 4 dice creación de incubadoras y espacios de coworking para impulsar el emprendimiento digital en la región Caribe. Queremos resaltar que tanto como lo importante son los proyectos de infraestructura en este estudio, de todo Casa Grande Caribe, queremos resaltar que también había que hacer unos tipos de proyectos donde se pudiese aprovechar este tipo de toda la infraestructura que se esté creando. Por eso el número 4. El número 8 dice proyectos pilotos para áreas disruptivas como Internet de las Cosas y como inteligencia artificial. Con este proyecto en particular lo que pensamos es que se tengan espacios de trabajo donde se puedan desarrollar ideas de este tipo, donde hay un espacio que se puedan encontrar las personas que estén interesadas en hacerlo, tanto las personas que estén estudiando, tanto los ya egresados de cualquier tipo, que puedan llegar y encontrar ese espacio en común. Obviamente donde también haya personas especializadas para poder crear una sinergia entre tanto la parte académica como esos emprendedores y también pues el gobierno también. Y el número 10 dice establecimiento de alianzas público-privadas para impulsar la conectividad y el acceso a Internet. Queremos resaltar un poquito la diferencia con el tercero, que aquí lo que buscamos es aumentar el acceso a Internet en términos de buscar mecanismos y proyectos que desde el punto de vista de infraestructura ayuden a eso, a que la gente, además de que estén todas esas redes y esas capacidades de conectividad, puedan aumentarlas también. Entonces, a partir de esos proyectos, nosotros hicimos unos estimados teniendo en cuenta estudios actuales, proyectos actuales del mismo tipo, donde tenemos unos estimados de los costos. Por ejemplo, si nosotros construyéramos 500 puntos extras, además de los que ya están, ya sea como kioscos o como puntos Vive Digital, estaríamos haciendo unos estimados de unos 100.000 millones de pesos, basándonos en costos que precisamente se sacaron en un COMPES reciente. Y están otros de aumentos de cobertura, donde diferentes proveedores tienen un estimado de inversión para poder aumentar las coberturas y llegar a una mayor cantidad de hogares y personas en general. Para el caso de los espacios de coworking y los centros de investigación en áreas disruptivas, lo que pensamos era que se pueda hacer una inversión que procure, como les decía ahorita, tener ese espacio físico que obviamente implicaría también en hacer otros proyectos de autosostenibilidad para que esos espacios que creen sinergia obviamente se puedan mantener a largo plazo. Entonces, por eso aparece los espacios de coworking, un estimado de unos 20.000 millones y unos centros de investigación de 40.000 millones. También lo que teníamos en mente ahí en ese caso era un centro o un espacio de coworking por lo menos por departamento, y a partir de ahí pues obviamente proyectarlo hacia largo plazo. Pero entonces estamos hablando de un capital inicial para que a partir de esos pilotos se puedan crear nuevos proyectos, y la idea es que vaya creando sinergia. Entonces nosotros a partir de estos proyectos iniciales establecimos una metodología para priorizar los proyectos, donde entrevistamos
a unos expertos que nos dijeran, nos catalogaran utilizando 7 criterios esos proyectos que nosotros escogimos, y ellos mismos iban evaluándolos bajo esos criterios. Entonces, ¿cómo se hizo la evaluación? Son 7 criterios, como les decía ahorita, ahí los voy listando y vamos mostrando en estas figuras. Tenemos cada uno de los criterios, los 5 proyectos, y en la gráfica tenemos la evaluación. ¿En qué sentido? Hacia derecha, digamos que queda mejor evaluado porque les pedimos a los expertos que evaluaran del 1 al 4, dependiendo de, en el caso de la secuencia, cuáles consideraban ellos que era la secuencia en la cual se debería ejecutar estos proyectos. En este caso, el número 4 significaba que debería estar primero en la secuencia, y en el caso del número 1, que es el naranja, el color naranja, significa que debería tener una prioridad menor con respecto a los otros. Entonces, explicando aquí los criterios, en todos los criterios vamos a ver el mismo tipo de gráfica. Hacia la derecha, digamos que mejor evaluados, por decirlo así, depende del criterio, y hacia la izquierda un poquito menos evaluados. Por consiguiente, en esto de secuencia, lo que nos está describiendo los expertos es que, pues, y digamos que por obvias razones, lo que se esperaría es que al aumentar la conectividad, y por eso es que quedan mejor evaluados el 3 y el 10, obviamente se van a conseguir más cosas. Digamos que empezando primero por esa infraestructura de conectividad es donde el resto de cosas van a venir más fácilmente, y así nos estaban contestando los expertos. Con respecto a la urgencia de los proyectos, también hacia la derecha, digamos que es mejor evaluado, y hacia la izquierda, digamos que no tan bien evaluado. En el caso de la urgencia, lo que se estaba pidiéndoles que nos dijeran qué tan urgentes consideraban ellos que deberían ser esos proyectos. También el 3 y 10 se resaltan, y el resto, digamos que el que menos urgente se consideraba era el proyecto piloto para áreas disruptivas de tipo de Internet de las Cosas e inteligencia artificial. Fue el video, porque comparado al lado de aumentar la infraestructura para aumentar la conectividad, pues obviamente ahí se va declarando una urgencia manifiesta. En términos de los costos, ahí está un poco más parejo, en el sentido que hacia la derecha sería el que se consideraría menos costoso, y hacia la izquierda el más costoso. Los expertos consideraron que implementar nuevos centros tipo kioscos o Vive Digital sería el que se consideraría más costoso, y ahí digamos que hay sí es cierto, hay un costo asociado con respecto a la construcción de esos kioscos, porque no es nada más el espacio físico, sino que sea sostenible a largo plazo, que es uno de los aspectos que ya habría que ver otro tipo de proyectos que podría acompañar a la par para, digamos, que esa construcción de esa infraestructura. Con respecto a la duración de los proyectos, ahí lo que estaban pensando los expertos, o le preguntaban a ellos, es cuáles se considerarían que durarían menos tiempo en implementarse, y sale el de menor tiempo el 3, y el de mayor tiempo los proyectos pilotos de áreas disruptivas. En términos de factibilidad, yo creo que miren que los expertos consideran relativamente que todos están parejos en términos de factibilidad. O sea que digamos que hicimos una preselección adecuada en términos de lo que nosotros consideramos que iban a ser factibles. O sea que no hay, digamos que no hay sorpresa en ese aspecto. Con respecto a los recursos disponibles, se puede observar que también está relativamente parejo, pero de pronto en el 10º es donde se nota un poquito más la consideración de los expertos de que había más recursos disponibles para eso. Y con respecto a el 7º criterio, después hacemos un resumen para que se vea visualmente todos los proyectos evaluados en todos los criterios. Con respecto a la sostenibilidad, fíjense, el que llama más la atención es el que de pronto los expertos consideraban que la sostenibilidad era más difícil, era en el del proyecto piloto de Internet de las Cosas e inteligencia artificial, y evidentemente es uno de los proyectos que si bien puede crear un poquito más de dudas en términos, bueno, hacia futuro, cómo le puede ir ese proyecto, consideramos que de todas maneras es uno de los que más valor agregado puede crear para la región, incluso más allá de crear la infraestructura mínima, que son los proyectos 3 y 10. Entonces aquí está un resumen, como les decía, de los criterios y todos los proyectos, donde el número 3, que es el verde, es la línea verde que se está alrededor de la figura, es la que está más lejana del centro, es la que está más evaluada. Aquí la escala, como para tener un poquito de idea, digamos que el centro, que es el 0, sería el que está menos evaluado, o no está evaluado también, y alejándose del centro, o sea, más cercano hacia el cuarto, o sea, el número 4 o el 4 de evaluación, es el proyecto que mejor
quedaría evaluado. Entonces, como fueron 7 criterios, por eso aparecen los 7 vértices ahí, y el verde, que es el número 3, es el que consideraron los expertos que sería el más adecuado de acuerdo a los 7 criterios. Como pudieron ver, los criterios evalúan varios aspectos, tanto de costo como factibilidad y urgencia, y tratamos, digamos, que de reflejar como lo mejor posible cómo se juntan todos esos criterios evaluando esos proyectos. Como conclusiones, reconocemos a partir de la evaluación que hacíamos de los indicadores que si bien hay un avance nacional, reconocemos que hay unas disparidades a nivel regionales. La región Caribe tiene, digamos, que uno de los mayores rezagos en términos de penetración, y se necesita un enfoque definitivamente integral y coordinado para abordar estas brechas digitales, de tal manera que se logre cerrar todo eso. Y resaltamos no solo, digamos, que aspectos de infraestructura, sino de aprovechamiento. Con respecto a los proyectos que se priorizaron, definitivamente los expertos resaltaron la importancia de aumentar la cobertura de acceso a Internet por encima de otros proyectos, que de pronto puede ser lo que inicialmente se puede reconocer como trivial, pero evaluando con los expertos consideran que todavía se necesita mejorar en ese aspecto. Y prueba de eso también en los indicadores que mostrábamos al principio. También reconocemos o se reconoce el alto nivel de la inversión que se necesita para ese aspecto, y obviamente definitivamente se necesita, digamos, que ese trabajo mancomunado con el sector privado para poder aumentar esa cobertura. Y también resaltamos que se puede combinar con proyectos para mejorar ese aprovechamiento una vez la infraestructura llegue a unos niveles parecidos a las otras regiones del país. En general, al cerrar estas brechas, pues se espera pues, que Colombia pueda aprovechar, y obviamente la región Caribe pueda aprovechar plenamente los beneficios de entrar en una era digital más apropiada. Muchas gracias. Bueno, ante todo, permiso para pararme, agradecida por la invitación. La verdad que para mí ha sido muy importante hacer parte de este evento como cartagenera, región Caribe. Hoy en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá como jefa de tecnología, pero con una experiencia, y hoy quiero hablarle de la experiencia que he tenido desde el año 2012 hasta el año inmediatamente anterior en Ministerio de Tecnología y Ministerio de Ciencia, y algunos proyectos que he trabajado a nivel país. Hablar desde el primer punto que tiene que ver con el índice de penetración, de acceso. Miren, eso que ustedes ven y que nos muestran los compañeros, nosotros atrás desde el ministerio lo trabajábamos, y hoy les quiero decir que para que ese indicador exista, nosotros trabajábamos con los departamentos a través yo inicié en el ministerio en la oficina de promoción TIC, luego pasó a ser fomento regional, y trabajábamos con las regiones de la mano, con los departamentos y con los 1.103 municipios que tiene nuestro país. Y trabajamos precisamente para que adquirieran o implementaran una normatividad, sea decreto, resolución, entre otros, para que pudiesen tener acceso a las tecnologías, para que nos permitieran que los proveedores de servicios de telecomunicaciones pudiesen de cierta manera instalar antenas en estos espacios. Entonces fue así cuando iniciamos una carrera maratónica desde los planes. Ustedes saben que el gobierno a nivel del ministerio tiene lo que se llama Vive Digital Regional, que demoró mucho tiempo, que empezó en el año 2010 y que se terminó antes del gobierno de Duque, que Duque lo llamó El futuro digital es para todos. Desde ese momento comenzamos a trabajar precisamente en el despliegue de infraestructura de telecomunicación. Hoy nuestro país tiene grandes avances con respecto a estos indicadores, porque aunque ya hoy, en el 2019, todos sabemos que se hizo todo lo referente a la asignación del espectro en 4G, y que ya el 85% de nuestra población está accediendo a esa tecnología 4G, y la tecnología 2G y 3G, ¿qué es eso? Es la tecnología que hoy utilizamos para comunicarnos, que también se confunde a veces cuando he ido a territorio en esa época. Las 4G no son las vías, no, ojo, en la infraestructura de telecomunicaciones se llaman 4G, y que hoy el país está, aunque ya hay implementación de la 5G y que otros países como Estados Unidos ya lo tienen.
y muchos más. Entonces, en ese camino logramos que de los 1.103 municipios, hoy 1.104, ya el 98.5, lo pueden mirar en el portal, en el Power BI del ministerio, ya hoy nosotros estamos casi 953 municipios, 57 municipios que han desplegado. En nuestro departamento, hablando de la región Caribe, yo reconozco, y le digo porque en ese momento era asesora de la región Caribe y tenía a cargo el Atlántico, fue de los primeros municipios que logramos que entendiese la importancia en sus 10 municipios y su ciudad de Barranquilla, entendiese la importancia de que esta normatividad existiese. Y así fue logrado a que hoy ustedes en este departamento, sus municipios hoy estén conectados, tengan unos niveles altos de penetración, de conectividad, pero lastimosamente la región toda no es igual, porque si ustedes veían en el gráfico rojo, teníamos a La Guajira, a Montería, y les diría que mi tierra, ¿por qué? Cartagena tiene una connotación y trabajé en esa época muchísimo para que se firmara ese despliegue, pero sabemos que el centro, por ser patrimonio histórico, no podía. Entonces, ahí nos bloqueaba. Igual el sur de mi departamento, por sus connotaciones geográficas, era un poco difícil, pues, tener los niveles que se tienen en otros departamentos como ustedes. Entonces, eso es lo que le permite tener una mayor accesibilidad. Hoy Colombia, a nivel de conexión de los municipios y de sobre todo la conexión de hogares, el ministerio sacó varios proyectos. Entre eso estuvo el subsidiar a los estratos 1 y 2 a nivel de la conectividad con los prestadores de servicios locales, sea esos prestadores que son los ISP, que son propios de los departamentos o municipios. Se logró hacer un proyecto muy importante y era subsidiar. Entonces, el ministerio subsidiaba un X porcentaje y estas empresas o las personas solamente pagaban 7.000, 8.000 pesos mensualmente y podían tener acceso. Eso es uno de los aspectos que nos ayudó. Otro aspecto que nos ayudó también a la conectividad, como la zona Wi-Fi, gratis. Muchos llamaron zona Wi-Fi X, zona Wi-Fi Y. En diferentes gobiernos tuvo muchas diferencias y se dieron cuenta. Aquí en muchos parques, en este departamento, la gente iba y se conectaba. Hoy muchos, lastimosamente, les quiero decir que no existen. Lo hablo ahora desde el enfoque cuando fui jefa de la Oficina de Tecnología de la Gobernación de Bolívar. Yo llegué a crear la oficina, que también eso es muy importante, fomentar la territorialidad de la secretaría, de los asesores, de los coordinadores en TIC, porque tampoco cuando se llegó no había alguien que se lo colocara la camiseta para poder decirle al jefe, por favor, las tecnologías son muy importantes. Entonces, en ese sentido, cuando llegamos, creé esa dirección, mi departamento tenía 0 zonas Wi-Fi y salimos con 43 zonas Wi-Fi. Entonces, eso también permite de que esas zonas, las personas que no tienen acceso o no tienen la posibilidad de pagar un servicio, llegaban a estos espacios a conectarse, alrededor más o menos de 30 en algunos o 60 minutos como mucho. Entonces, todo esto ayuda en conjunto con diferentes programas a que hoy las personas tengan acceso. A nivel de la brecha digital fue un estudio que, estando también en esa oficina de promoción, hoy Fomento, se contrató una consultoría, no estuve de frente, pero conocí a todos mis compañeros que hicieron ese trabajo, y la consultoría se llamó Índice de Brecha Digital. En el portal TIC te pueden entrar y pueden encontrar toda la información, donde si ustedes ven hay 4 aspectos, 4 dimensiones que se han revisado y que ellos la revisaban con información primaria, que era ir a investigar cómo estaban los departamentos, pero con también información secundaria, como es el reporte que hacían los proveedores de servicios, también información que se encontraba del DANE y también los estudios que se hacían
de calidad de vida en nuestro país. Ahí ellos revisaban la información y por eso ustedes ven el indicador donde está a nivel nacional en promedio en 0,4 y que mejor ubicado es Bogotá. Y les voy a decir algo. Cuando yo estaba en la secretaría o como directora TIC, en la época X, hace muchos años, cuando llegué, yo le decía al jefe, jefe, yo llegué y encontré los cascarones, y yo le decía, jefe, toca actualizar la tecnología. ¿Y cuánto cuesta? Yo le decía, X cantidad. No, mucha gente pasando hambre, mucha gente no puede, yo tengo que hacer carretera, yo no puedo, no. Yo le decía, jefe, en cambio cuando estoy en Bogotá y estoy en X lugar, yo le digo, jefe o jefa, tengo que invertir en esto, y le dice, ¿cuánto necesita? Esas son las connotaciones que uno ve, la disparidad entre una región y otra, y por eso los indicadores en algunas regiones y otras son diferentes, por el nivel de importancia. Y hoy les digo, la pregunta que nos hacía la compañera, disculpen que me demoro un poquito, la información que nos decía, la pandemia nos despertó a nivel internacional y nacional. Nosotros en el ministerio, porque a mí me tocó en esa época ahí, nos asustó, pero nos enseñó de que la conectividad, la infraestructura para las TIC era muy importante. Y nos tocó salir a correr, a buscar tecnología, a buscar que los colegios se conectaran, y ustedes vieron un programa que estaba ahí, Navegatic. Navegatic fue una de las metodologías que nos tocó, pero lastimosamente los recursos no son tan amplios para llevar a toda la región y hubo aspectos que los niños tenían cartilla. Pero muchos niños se pudieron conectar con una SIM y ahí fue donde entró la región A y región B con Claro, y la región B, en este momento no tengo el dato, pero donde más de 340.000 SIM se entregaron cargadas con WhatsApp, teléfono, y donde los profesores podían conectarse. Me acuerdo que el lanzamiento, si no estoy mal, fue en esta región, precisamente en ese departamento, donde se hizo esa información. Pero no fue solamente eso, también fue la entrega de más de 83.000 computadores, donde hicimos y levantamos la mano a los gobernadores, necesitamos apoyo. Y ellos daban unos presupuestos, Computadores para Educar, que es un programa maravilloso donde se han capacitado muchos estudiantes, y a la fecha hoy tenemos 2.200.000 y pico de computadores entregados, estudiantes capacitados, docentes capacitados, más de 13 millones de estudiantes, y lo pueden ver en las páginas web de computadores, donde van a conocer cuánto en acceso hoy ya tenemos. Yo vi cuando mis compañeros en este panel hablaban de los kioscos Vive Digital, yo les dije, se me quedaron un poquito cortos, porque faltaron los puntos Vive Digital y los Vive Labs, que fue otra estrategia que permitió y que nació en el 2010, y más de 5.000 millones de kioscos hubo a nivel país que se ubicaron en colegios, en comunidades, en espacios militares. ¿Y qué era? Era ubicar un espacio donde tuviesen computadores, donde tuviesen unos espacios, ¿para qué? Para capacitación, posibilidades de poder de desarrollar negocio, y a mí me encantó mucho ese programa, y les digo porque viajé por el país acompañando a mis jefes de la época, entregando, y cuando estuve en la gobernación poder recibir más de 156 entre kioscos y puntos. Y eso fue una maravilla porque, miren, ir al sur del país y ver a un niño que se asombra hoy en día en ver un celular, usted no tiene ni idea. Y con mi compañera de viaje hablábamos de los centros digital, que hubo un tropiezo, pero créanme que cuando se concebió ese proyecto, que también bajo la ley de modernización del sector que se trabajó en el 2019, 2020 con la doctora Silvia Costaín, que tuve el placer de trabajar, fue súper chévere, porque se pensó en que nuestros niños ubicados en las zonas rurales debían tener ese acceso, así como los niños que son estratos mejor y que van a colegios privados y que tienen una infraestructura de tecnología muy importante. Y hoy me decía, hoy los niños en La Guajira de 6 a 6 de la tarde tienen acceso al internet. Eso es una maravilla.
Yo le decía a mi compañero que hace 10 días llegué, bueno, hace más de 10 días estuve en una pasantía en Silicon Valley y a mí la pizza me llegó en un carro autónomo y solamente el carro se abría la parte de atrás y yo sacaba mi pizza. O me dijeron, reto, y yo, ¿cuál es mi reto? Móntate en uno como Uber. Y yo me monté y la verdad, digo hoy, hay que seguir trabajando. Colombia necesita de esos proyectos, la región Caribe necesita de esos proyectos. Y no solamente proyectos que se dejen en el gobierno en el momento. A mí me duele ver que yo monté un Vivelá en cierto municipio, en cierto departamento, que acompañé, estuve, y que esa tecnología de última generación de MacBook hoy no esté. Que muchos computadores que se entregaron a nivel país hoy no estén o estén desangrados. Entonces hay que seguir trabajando, pero pensando en proyectos que sean sostenibles, entregando modelos de negocio, enseñando los modelos de negocio de sostenibilidad. Como, y un libro que recomiendo, Crear o Morir, de Oppenheimer, decía, ¿por qué en las regiones del sur de América no existe un Mark Zuckerberg? Pero es eso, porque estando allá me di cuenta que los jóvenes van a una discoteca, porque fui a una discoteca, y ellos están en su computador, creando, cayendo, perdiendo empresas para ellos crear y no irles bien en una empresa. Son felices, eso es una forma, eso es bárbaro. En nuestra tierra, si tú creas y te va mal, eres un fracasado. Y ese pensamiento tenemos que quitárselo a nosotros. Debemos avanzar en las tecnologías de la mano de la gestión de la educación. Y ahí es mi experiencia con las universidades. Las universidades también están llamadas precisamente a eso, a fomentar la educación y la gestión del conocimiento aplicado. Muchas gracias. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.